Son las 6 de la tarde con 41 minutos y volvemos a los periodistas. Antes de irnos al corte, estábamos intentando iniciar la charla con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, y ya recuperamos, por fortuna, la comunicación. Y le damos la bienvenida, secretaria, a los periodistas. ¿Cómo está usted hoy, este viernes en la tarde? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Álvaro, a Alejandro y a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Esperando ya las elecciones del próximo domingo. Estamos aquí acuartelados en la Secretaría de Gobernación para estar muy pendientes de las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, mi querido Álvaro. Aunque son elecciones locales, en el caso de Coahuila es de diputados locales, en el caso de Hidalgo es de presidentes municipales, pues sí tienen una relevancia porque son las únicas elecciones este año. Pero también hay otros asuntos muy, muy relevantes, secretaria, nada menos que la detención ayer en Estados Unidos de un general de división, sí, de un exsecretario de la Defensa Nacional, que, bueno, acusado de narcotráfico, igual que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. ¿Será que efectivamente México fue un narcoestado? No, definitivamente México no es ni fue tampoco un narcoestado. Que hubiera o que sigue habiendo delincuencia organizada y por supuesto organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, esto no significa de ninguna manera que el Estado mexicano sea un Estado, un narcoestado. El Estado mexicano es un Estado con instituciones fuertes, con democracia consolidada, con un gobierno votado por 30 millones de mexicanos y muy legítimo y legitimado también. Y desde luego esta situación que hemos vivido desde hace ya varias décadas no significa de ninguna manera que estemos siendo considerados, como tú lo acabas de señalar, un narcoestado. Hay gente como presuntamente, porque yo siempre he considerado que hay presunción de inocencia para cada persona, presuntamente está siendo imputado el general Salvador Cienfuegos de estos 4 delitos por los que se le acusa en los Estados Unidos. Seguramente, yo casi puedo decirte que alguno de las personas que han sido procesadas en Estados Unidos, alguna vez o en alguna declaración de ellos, lo mencionaron o digamos dieron en alguna declaración ellos aportaron esta situación del general y pues desde luego los americanos están en este momento investigando estos 4 delitos por los que se le están imputando y lo detuvieron y fue privado de su libertad. Usted ha transitado del poder judicial al poder ejecutivo en posiciones muy importantes. Ha sido usted ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora es secretaria de Gobernación. 2 posiciones que en la vida de un individuo pues difícilmente se alcanzan y usted ha alcanzado las 2. ¿Cuál es el daño que usted ve, ministra, de que ahora se estén llegando a esos niveles? ¿Cuál es el daño para las instituciones en México, hasta para la reputación de México cuando se toca tan alto y se acusa, se señala tan alto, ministra? Ya habíamos tenido otro caso, recordarás, hace unos años también otro general que fue privado de libertad, Gutiérrez Rebollo. Incluso creo que ya falleció. Sí recuerdas, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro, pero no era secretario de la Defensa. No había sido secretario de la Defensa. Ahora bien, ¿cuál es lo que yo opino de esto? Primero, bueno, que ya se está mandando un mensaje muy claro de que no hay impunidad,
aún en los más altos niveles de cualquier institución. Segundo, ¿qué opino también? Que las personas que hayan estado cometiendo conductas ilícitas, pues desde luego tiene que tener consecuencias esas conductas ilícitas, esos delitos que cometieron, y obviamente a través de un debido proceso y de sus garantías de audiencia, pueden ellos defenderse. De hecho tienen la posibilidad y el derecho de hacerlo, pero que al final del día, si los jueces los consideran responsables y culpables de estas conductas ilícitas, pues tienen una consecuencia que seguramente será la privación de la libertad. Entonces, esto es un mensaje muy importante de que ya no hay impunidad, ni tampoco posiciones que puedan valer para que si se cometen este tipo de delitos no haya consecuencias. Y esto es muy positivo, yo pienso, porque adicionalmente, como el presidente lo dijo hoy en la mañana, las instituciones se fortalecen cuando algunos de sus integrantes que han cometido conductas ilícitas, pues desde luego son procesados, se limpian las instituciones y quedan integrantes en esas instituciones que por una parte ya tienen un ejemplo que si cometen este tipo de conductas tendrán consecuencias, y por otra parte las instituciones se van limpiando, se van integrando de personas, pues personas honestas. Entonces creo que el mensaje es claro, en que no hay impunidad ni por rango, ni por posición, ni por una situación económica, sino que ahí estamos todos. Si se cometen algún tipo de ilícitos, hay consecuencias. Creo que eso es la más importante, digamos, ¿qué te puedo decir? Mensaje que se puede dar. Claro. Usted garantiza, secretaria Olga Sánchez Cordero, que no habrá en este gobierno un caso semejante, no digo que parecido, al del general Cienfuegos o del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna? No, yo no puedo asegurar nada porque todo depende de cómo se vaya evolucionando en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales, porque hay casos de funcionarios públicos estatales. Entonces, yo no te puedo asegurar que no se pueda llegar a, digamos, personas que hayan ocupado posiciones relevantes, y tampoco te puedo asegurar que no vaya a haber consecuencias si es que se encuentran estas situaciones que pudieran ser constitutivas de delitos. Entonces, por eso es que creo que la pregunta que reformuló la Suprema Corte es una pregunta muy interesante, porque está dándonos un cauce, está siendo lo suficientemente general y abstracta como para que se pueda investigar a cualquier persona, sobre todo a cualquier actor político que a través de estas actuaciones políticas pudiera haber afectado los derechos de víctimas o de posibles víctimas. Creo que la pregunta que se está haciendo al pueblo de México a través de esta consulta pública por parte de la Suprema Corte de Justicia abre la posibilidad de que cualquier persona, para acceder a esta, obviamente, verdad, cualquier persona que haya torturado, ejecutado extrajudicialmente, cometido delitos de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, o cualquiera que haya sido estas conductas tan graves que hayan realmente afectado derechos humanos de posibles víctimas, puedan ser obviamente llevados a la justicia, que ese es el otro tema de la justicia transicional. Claro. Primero la verdad, después la justicia ante los tribunales formalmente establecidos,
y después una reparación integral a estas víctimas y por supuesto un mecanismo de no repetición. ¿Por qué existe la sensación, ministra, de que la justicia siempre nos llega desde el extranjero? ¿Por qué sí pueden desde Estados Unidos agarrar un García Luna, un general Cienfuegos y someterlos a un proceso que la gente además agradece, como agradece justamente que la Suprema Corte permita hacer esta consulta sobre los expresidentes? Pero ¿por qué siempre tiene que ser desde el extranjero? ¿Cuándo desde México vamos a empezar a ver justicia de esos niveles? Mira, yo siempre he dicho que en México tenemos que combatir primeramente, antes que la corrupción, la impunidad. Porque la impunidad, o sea, hay impunidad y por eso hay corrupción, por eso hay robos, por eso hay extorsiones, por eso hay narcotráfico, por eso hay delincuencia organizada, por la impunidad. Hoy en la mañana, precisamente a raíz de la unidad de apoyo a la justicia, estábamos viendo las cifras que los mismos fiscales de los estados nos reportan a esta unidad, porque llevamos de verdad un programa de fortalecimiento al sistema de justicia. Y nos dice el INEGI, de 33 millones de delitos que se cometen, 33 millones en el año, solamente nada más el 0.03% se judicializa. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Entonces, no es las posiciones o si son altos funcionarios o si son grandes empresarios o personas con muchos recursos económicos. No, es que ya la impunidad es una situación que es el pan nuestro de cada día en este país, o sea, que no tenemos un sistema de justicia lo suficientemente fortalecido, y mira que yo conozco el sistema de justicia en sus entrañas por más de 25 años, tanto en el Tribunal Superior de Justicia como magistrada, como ministra también de la Suprema Corte. Entonces, por eso estamos creando esta unidad de fortalecimiento. Cuando nosotros podamos combatir la impunidad, cuando nosotros podamos precisamente hacernos cargo de todos estos delitos, veamos, por ejemplo, un estado de la República, que me gustaría omitir el nombre de este estado. Se cometieron en estos 3 meses más de 60,000 delitos, en un solo estado, y es pequeño, 60,000 delitos, de los cuales 19,000 fueron en el no ejercicio de la acción penal. Otros 18,000 están en archivo provisional. Y otros tantos apenas se están investigando y no están judicializados. Y esos son los informes que a nosotros nos reportan de los estados. Ellos mismos nos dan esos reportes. O sea, imagínate, de los 58,000 delitos ya descartamos a más de 40,000. ¿Te imaginas? Entonces, claro, no es que realmente no se quiera procesar a personajes de la farándula, de la vida pública, claro, de altos funcionarios, de empresarios muy importantes o de gente con muchos recursos económicos. No, es que de todos esos delitos no se judicializan, no se investigan. Y esa es gran parte de nuestra debilidad en el país. Sí, la impunidad. Perdóname, sí, la impunidad. La impunidad. Sí, secretaria, bueno, para ustedes que nos están escuchando en radio, pásense al canal 8.1 o al canal de YouTube de La Octava. Yo le quisiera preguntar, secretaria, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quisiera preguntarle, en el contexto de activismo de varios gobernadores que han decidido inclusive salirse de la CONAGO, ¿puede también anticiparse que pueda haber acción penal contra alguno? Me refiero, por ejemplo, al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que según información documental está siendo investigado por reunirse con Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Usted tiene información al respecto? No, no tengo información al respecto. Mira, sí te voy a dar mi opinión sobre la CONAGO y sobre los
señores gobernadores que decidieron libremente y legítimamente salirse de la CONAGO y formar lo que ellos han llamado la Alianza Federalista. La CONAGO es una asociación civil, no está en ley, menos obviamente en la Constitución. Fue una conferencia nacional que se formó precisamente cuando ganó el PAN la presidencia de la República con el presidente Fox, y que decidieron todos los gobernadores unirse en una asociación civil común, un frente común fortalecido para entablar la comunicación con el gobierno federal. 2002. Entonces, o sea, una sola voz o una articulación entre todos ellos para un diálogo con el gobierno federal. Esto fue más o menos en los primeros años del 2000. Fue en 2002, 2002-2003. Exactamente. Entonces, como asociación civil, bueno, cada quien está en su libertad, ¿no?, más absoluta de decidir si se queda en una asociación civil o decide libremente no estar dentro de ella. Y ese fue el caso. Yo no lo veo como algo en contra del gobierno, porque además, pues ellos decidieron, es un asunto de los gobernadores, no es un asunto del gobierno, es un asunto de los mismísimos gobernadores. Ellos lo decidieron así, pues hay que respetar su decisión. Yo lo que sí te puedo decir es que yo voy a continuar teniendo una comunicación muy fluida, como hasta ahorita, con la CONAGO, y con los gobernadores que decidieron salirse de la CONAGO. Yo voy a tener una relación como la estoy teniendo, individual con cada uno de ellos. De hecho, he estado hablando con varios de ellos últimamente. Sí. Hace un par de días o 3 días hablé con el gobernador de Colima. En fin, he estado hablando con otros gobernadores. Yo no tengo problema en hablar con los gobernadores que se salieron de la alianza, pero sí me gustaría darle a la CONAGO la interlocución, porque se quedaron ahí 22 gobernadores. Pues sí. Claro. Ministra, el expresidente Felipe Calderón ha estado diciendo desde ayer, desde antier, que no hay Estado de Derecho en México porque no le aprobaron su partido. De hecho, así ha estado moviendo la información. Depende de un intento de partido el Estado de Derecho en México. Y el autoritarismo. Claro, ha estado hablando también sobre el autoritarismo. Depende de un partido, que se forme o no un partido político en México para que haya o no Estado de Derecho. ¿Qué responde a este planteamiento, Pues yo creo ministra? que el Estado de Derecho no es nada más darle la autorización a una asociación política para darle la categoría ya de partido político. Si estos personas que se reunieron para conformar un partido político en esta asociación o en este planteamiento que le hicieron a los tribunales, no reunieron para los tribunales, primero para el INE y después para los tribunales, para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Sala Superior, no reunieron los requisitos de ley o tuvieron algunos vicios en su conformación, pues los tribunales resolverán en consecuencia. Ahí creo que fue incluso una votación dividida. Nosotros como gobierno te puedo afirmar categóricamente que nosotros no tuvimos ninguna, porque así es mi convicción y así es la instrucción del presidente y sobre todo así lo dice la ley, el gobierno no tuvo ninguna injerencia en ninguna decisión del Tribunal Electoral. Entonces el INE resolvió, el Tribunal Electoral resolvió, y creo que el Estado de Derecho es muchísimo más, pero muchísimo más que no haberle dado o otorgado la calidad o la categoría de partido político a la Asociación de México Libre. Porque Margarita Zavala insiste en que la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Congreso mexicano, están siendo maiciados o son cobardes o se están acomodando. Eso es lo que dice Margarita
Zavala. ¿Qué le responde usted, ministra? Pues no sé a qué se refiere a ella. Pues tendría que ver, voltear a ver a lo mejor al partido que ellos abandonaron, no lo sé. De verdad no tengo esa información, pero si es así, pues el Congreso obviamente está compuesto también por la fracción parlamentaria del partido en el cual ellos militaron muchos años. Claro. Ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, le quiero hacer una pregunta, porque el día de mañana, que tiene que ver con lo que mañana se conmemora, es el primer año de el llamado Culiacanazo, un operativo de detención contra Ovidio Guzmán, que se frustró y que el propio presidente de la República dijo haber tomado una determinación para evitar un baño de sangre. A un año, ¿cuál es la reflexión que usted hace sobre los hechos que ocurrieron en Culiacán? Mira, yo conociendo al presidente, como lo he estado conociendo y sobre todo últimamente que lo estoy viendo todos los días en estas reuniones de seguridad, lo que sí te puedo decir es que él rechaza categóricamente la represión y rechaza categóricamente que se produzca un baño de sangre en cualquier circunstancia en que se esté actuando en materia de seguridad pública. Eso te lo puedo decir porque es lo que nos está diciendo constantemente. Entonces, la decisión la tomó por las propias convicciones de él, de evitar un daño mayor a personas que lo que se llamaba en la época del presidente Calderón, lamentablemente los famosos daños colaterales. Entonces, él, para evitar cualquier circunstancia de que pudieran fallecer o morir algunas personas que no tenían absolutamente nada que ver, a lo mejor que estaban pasando por la calle, a lo mejor que estaban en el patio de su casa, que no tenían la más remota idea de lo que estaba pasando en el operativo, pudieran haber fallecido, el presidente tomó esa decisión. Yo ese día lo recuerdo muy bien porque el señor subsecretario Encinas y yo habíamos precisamente volado a Chiapas para dar la disculpa pública que tú recordarás allá en Ocotlán, a unas indígenas violadas, precisamente por algunos elementos del ejército. Y entonces ya teníamos programada esta disculpa pública de acuerdo con la resolución de la Comisión Interamericana y desde luego la reparación integral a estas víctimas de estos delitos. Entonces yo me enteré ya en San Cristóbal de las Casas de lo que estaba aconteciendo y que el señor presidente estaba volando precisamente creo que a Oaxaca en una gira y dio esa instrucción. Yo hasta allá en la noche tuve el conocimiento de cómo había estado el operativo, pero conociendo al presidente, lo que él evitó de verdad fue que hubiera un daño colateral, que hubiera un baño de sangre por la detención de esta persona. Una última pregunta de mi parte, ministra. Habiéndose especializado, digamos, por decirlo de alguna manera, la Secretaría de Gobernación en temas de justicia y en temas de derechos humanos, ¿usted tiene la esperanza de que la detención del general Cienfuegos pueda conducir con mayor velocidad a la verdad en el caso de los 43? Yo creo que puede contribuir, sí. Yo creo que puede contribuir, desde luego, porque hasta donde yo tengo conocimiento y he leído, él estaba en Guerrero, en el tiempo de... Primero estuvo en Guerrero, ya había estado en Guerrero, en Acapulco, y después ya fue secretario de la Defensa. Entonces, con Peña Nieto fue secretario de la Defensa, acabamos de cumplir 6 años. Entonces, yo creo que él conocía bien Guerrero y creo que siendo secretario de la Defensa tenía toda la información o la información de lo que estaba pasando en la zona militar de Iguala. Yo creo que sí tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y yo creo que sí se puede aportar
algunas cuestiones interesantes y dar luz sobre este caso de Ayotzinapa. La respuesta es posiblemente sí. Es decir, él sí tenía conocimiento de lo que estaba pasando esa noche en Iguala. Yo creo que el ejército tiene conocimiento de lo que está lo que está pasando en todas las zonas militares. Yo creo que sí, porque el ejército es una estructura muy ordenada, jerárquicamente muy establecida. Obviamente tiene inteligencia militar y el ejército tiene que estar enterado de todo lo que está pasando en el país minuto a minuto y en las regiones militares, por supuesto. O sea, para estar resguardando, no solamente ahorita nos está apoyando en funciones de seguridad pública, porque así lo estableció la Constitución en el artículo transitorio, en el 5º transitorio, que teníamos 5 años para que el ejército nos siguiera apoyando en las funciones de seguridad pública, y eso fue aprobado por unanimidad, nada más que a veces se les olvida, unanimidad de todas las fuerzas políticas. Entonces no nos extrañe que nos sigan ayudando en estas funciones de seguridad, pero el ejército tiene a su cargo, además de la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, y teniendo esta altísima responsabilidad, por supuesto que tiene que estar enterado de todo lo que está pasando en el país, y máxime si el general Cienfuegos estuvo en la región militar de Acapulco, y máxime si conocía perfectamente todas las organizaciones criminales en la zona de Guerrero. Y eventualmente, como hay indicios... Perdón, si me hablas un poquito más fuerte. Y hay indicios, secretaria, de que miembros del ejército habrían participado, no solamente como testigos, sino en los hechos, en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. ¿Esto está también acreditado? Esto precisamente se está investigando, pero ya tenemos también alguna investigación que efectivamente señala a algún o algunos integrantes de esa región militar, ¿verdad?, que cuando menos tuvieron conocimiento de lo que estaba aconteciendo con los jóvenes. Yo no podría decirte más porque además ahorita pues todo esto está en investigación y sí, sobre todo, como lo dijo el presidente, pues estamos viendo inclusive la posibilidad de que se presenten estos integrantes de la zona militar para hacer sus declaraciones correspondientes, porque pues no se entiende que no conocieran lo que estaba pasando en la mismísima región de Iguala cuando ellos estaban en la zona militar, en la región militar de allá. O sea, ellos tenían que haber tenido conocimiento de esta situación definitivamente, y queremos sí que se presenten, queremos sí que declaren, queremos sí que conozcamos la opinión y lo que ellos vivieron también, y su grado o no, y subrayo su grado o no de participación o de omisión o de acción en relación a estos hechos, sería muy importante para esclarecer la verdad sobre la desaparición de los 43. La propia detención del general Cienfuegos puede eliminar obstáculos que pues se habían impuesto al interior del ejército mexicano para conocer la verdad. Yo te insisto que sí, por las dos razones que te estoy diciendo. Sí. La primera, porque él estuvo en Guerrero antes de ser secretario de la Defensa, y la segunda, porque desde luego en la jerarquía del ejército pues es una jerarquía sumamente estructurada, ¿no?, muy funcional, y sobre todo que los altos mandos del ejército tienen que estar en conocimiento de todo lo que acontece en el país y en todas las regiones militares, y los propios que están en las regiones militares tuvieron que tener conocimiento de todo lo que estaba sucediendo esa noche del 26 de septiembre. Yo creo que es muy importante, y a lo mejor podemos tener algunas declaraciones que nos puedan ayudar y apoyar para precisamente
lo que hicieron o dejaron de hacer los integrantes de esta región militar en Iguala. Secretaria Olga Sánchez Cordero, ministra, muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio de los periodistas. Pues después de que ayer compareció ante la Cámara de Diputados, le fue bien, ¿no? Le fue bien, sobre todo hasta donde alcanzo a ver, por asuntos de gobernabilidad del país, pero creo que salvo algunos señalamientos de algunas diputadas, parece que le fue bien el día de ayer, secretaria. Fue una sesión muy respetuosa, sí, de todos, inclusive las que criticaron, y además quiero decirte, pues me tratan con mucho respeto, y algunas diputadas y diputados hasta con afecto, lo cual lo aprecio enormemente. Y sí, efectivamente fue una sesión muy respetuosa, muy larga, casi de 7 horas, sí, pero siento que fue una sesión muy productiva y constructiva, de lo que ellos querían saber sobre la gobernabilidad y los puntos de vista que yo pude proporcionarles y manifestarles sobre nuestra actuación en la Secretaría de Gobernación, que es una secretaría que tiene enormes funciones, multifacética, de gobierno, de medios de comunicación, de derechos humanos, de participación ciudadana, de gobernanza, de relaciones con los 3 poderes, con los 3 órdenes de gobierno, con los congresos locales, las iglesias, con los poderes judiciales. ¿Qué te digo? Sí. Toda esta es función y atribución de la Secretaría de Gobernación. Secretaria, le agradecemos mucho. Ya teníamos mucho tiempo pidiéndole una entrevista, y qué bueno que en una coyuntura como esta lo hayamos logrado con usted. Pues muchas gracias, mi querido Álvaro y Alejandro, por una razón, porque es una situación muy importante lo que estamos viviendo, y además porque es precisamente después de mi comparecencia. Entonces la agradezco doblemente. No, hombre, muchas gracias. Gracias, secretaria. Esta es su casa, Los Periodistas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos a Los Periodistas.